2 hijos son los que me ayudan a mantener el huerto. Hemos sembrado tomate, chile, repollo. Ya todo eso nos sirve para una sopita, el cilantro para un chimol. Yo no compro ni chile, ni tomate, ni huisquiles. La inseguridad alimentaria es el momento o el proceso al que llegan las personas a partir de no tener acceso a alimentos, ¿verdad? Alimentos que se vuelven básicos, agua, tortillas, arroz, frijoles, azúcar, y por eso decimos inseguridad, porque llegamos al punto de lo mínimo, lo básico. El último informe, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021 de la FAO, señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave ha aumentado en el país para el periodo 2019-2021. Los datos revelan que de 42% en el periodo 2014-2016 pasó a un 46.5% de la población para el periodo 2019-2021. Esto representa a más de 3 millones de personas en esta condición. Cuando usted habla de la fase 1, significa que las personas han tenido acceso a alimentos, pero no es suficiente. Cuando hablamos de la fase 2, significa que ahí la gente tiene acceso a alimentos, pero ya está racionando los alimentos. Y en la fase 3, digamos, ya hay casos en los que hay totalmente inseguridad alimentaria y en muchos de los casos lo que sucede es que algunos miembros de la familia dejan de comer para que otros coman. Para la mayoría del caso son las mujeres las que dejan de comer para que los hijos puedan comer o para que los enfermos o los ancianos, los adultos mayores puedan alimentarse. Cuando llegamos a la crisis alimentaria es cuando las personas han perdido los medios de producción, la forma de obtener los alimentos y ya, digamos, en esas viviendas ya no hay alimentos. Mi familia está integrada por 6 personas. 2 hijos son los que me ayudan a mantener el huerto, a limpiarlo, a cuidar el cultivo, ¿verdad? Para que se mantenga y se dé la cosecha bien. Aquí se cultiva maíz, frijol, maicillo, frijol de vara. Según la Mesa para la Soberanía Alimentaria, en la temporada agrícola de 2022, las áreas cultivadas se verán severamente reducidas, ya que en algunas zonas se sembrará entre un 30 y un 50% menos. Esto debido a los altos costos de los insumos agrícolas y a los altos precios de la canasta básica que impacta doblemente en las zonas rurales. Es decir, se reducirán hasta 100.000 manzanas de maíz y 43.000 en el caso del frijol. Nosotros hemos salido beneficiadas de parte de la Fundación Maquilisguat con huertos caseros. A 21 personas nos han dado huertos caseros, nos han dado tomate, chile, repollo, frijol de vara, pepino, rábano, cilantro. Ya no lo compro, más ahora como está todo de que cuesta la vida y entonces ya con eso uno se ayuda mucho. La fundación empezó a tener, digamos, información de las personas con las que trabajábamos, de la necesidad de entrar a una estrategia que fuera de seguridad alimentaria o de que fuera encaminada a la soberanía alimentaria y de poder tener acciones o hacer acciones que fueran encaminadas a subsanar esta necesidad, sobre todo de las mujeres, porque la mayoría de las personas con las que trabajamos son mujeres, jefas de hogar, que digamos son agricultoras. Son alrededor de 7 familias las que estamos cultivando. Por el momento lo que más nos está dando es el chipilín, el ayote, ocres, también pipián, loroco,
Eso es lo que ahorita tenemos, ¿no? Porque sembramos algo, otras cositas que se dan, digamos, depende en el tiempo, ¿verdad? Que estemos, porque hay cosas que se dan, son de invierno, se dan en el invierno, y hay otras que solo se dan en el verano. Pues para las sopitas, ¿verdad? Ya llevamos el chipilín, cilantro, el ayotillo, llevamos parte de frijol, ¿verdad? Del que se nos ha dado, pipián, ocres. El ayotillo se puede hacer cocido en las tardes con café, ¿verdad? Y el cilantro para un chimol. Ellas han pasado por un proceso de formación, por un proceso de sensibilización y por un proceso de aprendizaje. Han estado capacitadas con ingenieros que saben de las técnicas agroecológicas, preparación de orgánicos, que les ha permitido aprender y hacerlo ahora en casa. Hay ventajas nutricionales porque saben que lo que consumen realmente no es nocivo para la salud. Pero también hay ventajas económicas porque ahora ellas producen y algunos excedentes los están vendiendo. Se trabaja en las ferias, estamos ahora ya por dar el paso de cómo van a trabajar una cadena de comercialización que les permita, digamos, ir como escalando niveles. Por el momento, lo que sembramos y que no se nos ha dado mucho por cuestiones de mucha agua, es el tomate y el frijol de vara. Otra de las situaciones es también que se debe tener un escenario claro del impacto climático del país, ¿verdad? Somos un país eminentemente tropical y eso nos lleva a una variabilidad climática. La tormenta que hubo causó varios estragos a nivel nacional en cuanto a cultivos. La mazorca está, pero cuando usted ya la abre, la lluvia ha infiltrado la mazorca. Entonces esta mazorca ya no es la misma. Tiende a podrirse, ¿verdad? Tiende a amarillentarse y esto pues ya el grano básico ya no es el mismo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido sacar un poquito de producto, ¿verdad? Porque con la lluvia se nos ha arruinado unas que otras matitas. ¿Ustedes recibieron los paquetes agrícolas? No, eso sí no lo recibimos porque cuando fuimos a ver nos dijeron que no estábamos. Que a veces uno tiene necesidades para alguna cosa, ya vende uno, ya de ahí saca uno para los hijos, ¿verdad? Para que salgan a estudiar también, porque pagan pasajes. Y de allí, gracias a Dios, hemos podido ir sacando algo. Y para comer, gracias a Dios, hemos tenido los huevitos, gallina también, porque si uno quiere una y la agarra y ya hace su comidita. Tenemos milpa, tenemos chile, tomate, sea poquitas matas, pero para la seguridad alimentaria ahí tenemos para no comprarlo, ¿verdad? Tenemos como 6 tareas de milpa. He sembrado mis 3 surquitos de chile, 2 surquitos de tomate, el frijol que sembré de mayo, yo todito lo perdí, porque estaba floreando cuando se vino acá el aguacero, todito quedó como que le habían echado agua caliente. No recogí nada de frijol, era como 3 y media que había sembrado. Vaya, aquí es donde digamos, el agua se afectó mi vivienda, pues aquí está el gran derrumbe. Digamos, ya como a las 7 de la noche, cuando nosotros oímos el gran trueno de aquí, digamos que se fue el cerco y venimos a ver, ya estaba el derrumbe estalaje en la cocina. Aquí está mi baño, ves que ya por poquito se va el baño también, pues eso es lo que a mí me aflige, porque aquí está a poquitito de irse de mi cocina también, donde yo cocino, aquí está, ahí se ve donde se fue el muro que estaba aquí. No tengo para vender, pero para, digamos, para el consumo, yo no compro ni chile, ni tomate, ni huisquiles, tengo mis paros para digamos, comer, y digamos, del maíz, como está bien caro, pero de esas 6 tareas, siento que me ayuda para un par de días. Que de ahí voy sacando para las aves de corral que tengo, saco el maíz también, ya están comiendo de eso ellas. Por lo menos ahorita yo tengo ya unos chiquitos. Para diciembre, eso ya los tengo grandes. En diciembre yo vendo varias gallinas que yo tenga. Y ahí yo siempre voy, siento que me ayuda pues con el dinerito que vendo las aves de corral. Y ya dejo unas pocas para que sigan poniéndose. Y para el siguiente diciembre yo ya tengo otras otra vez. Eso es lo que yo siento, que yo me ayudo bastante de allí. Vilma, Sandra,
Claudia y Carolina recibieron apoyo por parte de la Fundación Maquilisguat, que desarrolla el proyecto denominado Mujeres Sonsonatecas Mejorando sus Derechos desde un enfoque integral y sostenible. El proyecto promueve iniciativas productivas para la seguridad alimentaria de mujeres y sus familias, con el cultivo de huertos caseros y granjas de pollos. En la zona de Sonsonate se han beneficiado 300 familias, 150 con huertos caseros y 150 con granjas de pollos. Son grupos de mujeres que han logrado su empoderamiento, son jefas de hogar, ¿verdad? Son iniciativas, hay huertos y hay granjas agroecológicas y todas tienen el componente de usar semillas e insumos que son agroecológicos. No hay químicos, no hay pesticidas, no hay todo esto que digamos va en contra de cómo puede producir, primero por los costos y segundo por el daño que hace al medio ambiente. Porque justamente de las cosas que se están tratando de mejorar son las condiciones de los ecosistemas. Digamos, esto ya es un proceso que también a ellas les da la certeza de que pueden salir, digamos, no de la pobreza, porque hay que decirlo con claridad, una iniciativa de esta nos saca de la pobreza, sin embargo, saca de la inseguridad alimentaria. Nosotros creemos que lo que primero debe de existir en el país es una soberanía alimentaria para de allí hablar de seguridad alimentaria. ¿Por qué la diferencia en ambos términos? La soberanía alimentaria del concepto de la vía campesina le da el hecho de que usted elija y escoja qué sembrar, dónde sembrar, a qué hora sembrar. Le da la amplitud de la diversificación de cultivos. No dedicarnos a solo un monocultivo, ¿verdad? La tierra tiene la bondad de proveernos alimentos diversos. Entonces eso nos da la soberanía a nosotros y a nosotras de poder estar de lleno con una alimentación nutritiva, ¿verdad? Y nutricional. En cambio, si nos vamos al otro término, que es la seguridad alimentaria, es lo que han hecho casi la mayoría de gobiernos, ¿verdad? El Estado garantiza que en el mercado exista lo grano básico, ¿verdad? Que es frijol, maíz, arroz. Y de ahí no pasamos. Pero no sabemos de dónde lo traen, cómo fue cultivado, cuáles han sido los abonos que le han introducido, ¿verdad? O qué tipo de semilla es. Entonces esas son como las cuestiones que nosotros exigíamos dentro del marco jurídico, porque de verdad la sociedad tiene que estar sabedora de qué tipo de alimentos va a ingerir. Al seno de la comisión en las legislaturas pasadas llegaron como 6 propuestas de diferentes actores políticos, dentro de los cuales también estaba la empresa privada que presentó su propuesta y de ahí las organizaciones sociales. También hubo una propuesta de los partidos políticos, pero la ley que nosotros habíamos propuesto tenía 101 artículos. Logramos estudiar nada más 67 artículos aprobados en la comisión, ¿verdad? No llegó ni siquiera al pleno, ¿verdad? Legislativo. Buscamos ciertos mecanismos para poder tener una reunión y explicar qué llevaba la ley o cuál es el proceso en sí que nosotros buscamos, ¿verdad? Sentarnos y dialogar. Hasta la fecha, ¿verdad? Estamos esperando una carta de recibido porque ni eso. Entonces creemos que también es voluntad política, ¿verdad? Que al final lo que sucede es como sacar ciertos artículos de ciertas leyes y ponerlos en donde les parezca mejor y a su conveniencia, ¿verdad? Vemos como con mucha tristeza que esa ley que tanto trabajó la Mesa de Soberanía Alimentaria, en la cual fuimos parte de sus consultas, en la cual, digamos, uno revisa y se da cuenta de que hay muchos mecanismos, tanto centroamericanos como regionales, que ya tienen acuerdos de cómo, digamos, se pueden hacer las cosas. Pese a todo eso, sabemos que eso se mandó al archivo y eso pues sí lo vemos con preocupación porque no se está pensando en soberanía alimentaria, sino que se está pensando subsanar probablemente la inseguridad alimentaria con importaciones. La última propuesta en sí que nosotros presentamos fue la eliminación de riego aéreo, que es lo que se da en los monocultivos de caña, ¿verdad? Lamentablemente, igual que la gran mayoría de propuestas de leyes presentadas por organizaciones sociales, fueron mandadas a archivo, ¿verdad? Con la entrada de la nueva legislatura. Entonces creemos que es necesario volver a retomar. Necesitamos ayuda, ¿verdad?, de parte del gobierno, porque las organizaciones, es cierto, nos ayudan.
pero yo pienso que con una ayuda de parte del gobierno sería un poquito más beneficioso para nuestra familia. Lo que necesitaríamos es promover así como para los cultivos, por ejemplo, hacer tomateras, que ellos nos apoyaran con abonos para poder cultivar y poder venderlo también, ¿verdad? Que es bien importante los paquetes agrícolas para la población, ¿verdad? Porque hacemos siembritas, ¿verdad? Y no tenemos ese apoyo. Pues que yo no hallaba ni cómo hacer. Yo lo único que hice para comprar mi quintal de abono, del dinerito que yo tenía de las aves de corral, de ahí utilicé para comprar el abono, para tener el cultivito esto. Que nos apoyen con más, quizás con más abonos, porque más abono, un quintalito que él da, no alcanza para nada. Quizás una demanda sería la aprobación de esa ley, que se retome esa ley, que se revise esa ley, pero con mucho detalle, porque esa es una construcción colectiva y donde muchas personas de las comunidades participaron, y ese hecho le da la fortaleza a que esa propuesta no está en el aire. Ante la preocupante situación alimentaria de la población salvadoreña, la Mesa por la Soberanía Alimentaria exige al gobierno salvadoreño acciones inmediatas por la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Solicitan que el gobierno de Nayib Bukele se siente con los pequeños y las pequeñas productoras de granos básicos para comprometerse de manera pública y transparente para tomar acciones que enfrenten la crisis. Además, demandan que se establezca un plan real con presupuesto para prevenir la profundización del hambre en el país. Todo esto considerando el cambio climático que con las intensas lluvias e inundaciones de este 2022 continúan afectando gravemente los cultivos de las pequeñas y pequeños productores agrícolas.